Y lo que vamos a tratar de explicaros en la ponencia es distintas soluciones o por qué el bus de campo Profinet es de los más adecuados o el más adecuado para hacer aplicaciones industriales, sobre todo orientadas a la industria 4.0. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver un poquito orientado por qué los nuevos modelos de negocio, por qué todo este asunto de la industria 4.0 y cómo ligarlo a qué nos ofrece Profinet. Seguro que como fabricantes de maquinaria o como integradores nos hemos planteado muchas veces preguntas como las que vais a ver a continuación. Es decir, ante nuevos modelos de negocio ante nuestra maquinaria, ser conscientes de que hay un potencial muy grande instalado, una base muy instalada de muchos equipos o muchos PLCs o mucha maquinaria que es susceptible de poder ser implementada con aplicaciones orientadas a la industria 4.0. Poder en máquinas existentes poder supervisar y mejorar continuamente el estado de las máquinas, reconociendo cómo están funcionando, trayéndonos valores de la instalación en cualquier parte del mundo y mejorando esa productividad. Cómo reducir costes de garantía, es decir, si soy una persona que vende una máquina, cómo poder incluso hacer un teleservicio, un mantenimiento remoto y ofrecer mejores garantías de mi máquina. Cómo beneficiarnos de la softwareización de la industria de los fabricantes de maquinaria, es decir, cómo aprovechar toda esa parte que hemos dicho de digitalización, de software y de integración horizontal a lo largo de todo el proceso de vida de esa máquina. O, como no, dar valor añadido de esa maquinaria dando soluciones de garantía ampliadas, etcétera, etcétera. Mayor servicio, en definitiva. Bueno, hasta ahora el concepto de una venta de una máquina o de una maquinaria, vendíamos la máquina por un valor, nuestro cliente nos la compraba, y el modelo un poco a futuro es orientarlo más a lo que nos ofrece la industria 4.0, es aumentar la productividad, aumentar la flexibilidad y mejorar la eficiencia de la producción, ¿no? Para eso, digamos, lo que tenemos que vender es una máquina en función de lo que va a producir, obtener beneficios o vender al cliente todas esas ventajas adicionales que puede obtener gracias a toda esa funcionalidad implementada que le va a permitir producir más de forma más flexible y más económica, ¿no? O más cantidad por la misma cantidad de costes. Y para eso ahí veis los distintos ámbitos de aplicación en los que trabaja la industria 4.0. Veis, básicamente, veremos varios puntos centrados a la hora de Profinet, pero ahí veis un poco una gama de todos los puntos en los que estamos trabajando, ¿no? Básicamente desde el Internet of Things, podernos conectar remotamente a cualquier dispositivo gracias a Internet o a conexiones seguras a plantas. Todo ese tema de conexión seguras a plantas está manejado por lo que llamamos ciberseguridad, es decir, cómo hacer conexiones seguras, autenticadas, encriptadas y que no haya ningún problema de seguridad a la hora de acceder a esas máquinas o a esas instalaciones. Una vez que recogemos los datos, cómo poderlos llevar mediante conexiones a servidores en la propia planta o externos a la planta mediante lo que llamamos subirlos a una nube. Cómo recopilar grandes volúmenes de información, lo que llamamos Big Data, cómo recoger y recopilar mucha información de la máquina para analizar cualquier problema que pueda tener o para analizar mejoras. Y todo eso aplicado luego a ir mejorando o a llevar nuestros productos con un tiempo de mercado más corto, como hemos dicho antes, sobre todo porque las herramientas, o desde que se intenta definir un producto, trabajamos con herramientas de simulación que ya antes de que podamos empezar a fabricar el producto nos permiten ver dónde va a haber cuellos de botella en una instalación, cómo situar o posicionar las máquinas para ser más eficientes o más productivos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego ya a la hora de producir realmente, bueno, pues todo el tema de la robótica colaborativa o todo el tema de la fabricación aditiva, como impresoras 3D, a la hora de fabricar componentes y productos y a la hora de poder fabricar prototipos más rápidamente para hacer mejoras e innovaciones en los productos, ¿no? Y luego ya en la parte de servicio, pues todo el tema de utilizar sistemas de realidad aumentada o, por ejemplo, luego integración vertical a los sistemas de gestión, por ejemplo, ¿no? Digamos que en todos esos puntos estamos trabajando y en los que nos vamos a centrar aquí en la presentación, más orientados al bus de campo Profinet, es cómo conectar remotamente o cómo conectar con las máquinas para obtener información, cómo recopilar esa gran cantidad de información, mucho volumen de datos y con un gran ancho de banda, y cómo poderlo llevar o conectar a la nube o a servidores remotos, ¿de acuerdo? Para analizar esos datos. Bien, la relación con Profinet es clara. Ahí veis un poco el poder captar datos cada muy poco tiempo o con mucha frecuencia de actualización
Profinet, con el nuevo perfil de la versión 2.3, como veis ahí, conseguimos tiempos de ciclo del bus de hasta 31,25 microsegundos. ¿Eso cómo se consigue con respecto a la estandarización o la norma anterior de Profinet? Básicamente con tres cosas. Una es lo que llamamos el fast forwarding, que básicamente significa que se reduce el tiempo de transmisión de los telegramas de Profinet al pasar por los equipos, por los dispositivos, que no dejan de ser switches, porque el identificador del equipo al que va dirigido ese telegrama, en lugar de ir en la posición en la que originalmente estaba en el telegrama, se anticipa, se adelanta en el telegrama, y así lo que llamamos el store and forward, es decir, si el telegrama tiene que almacenarse temporalmente en el switch y luego ser lanzado por un puerto determinado, ese tiempo se reduce en algunos microsegundos. Cuando esa topología es lineal y tiene que pasar por muchos equipos, ahí se ganan microsegundos que pueden ser también valiosos, ¿no? Otro de los puntos que implementa la nueva o la especificación nueva de los dispositivos Profinet es lo que llamamos el Dynamic Frame Packaging o Packing, que lo que ahí tratamos de hacer es maximizar la eficiencia de la transmisión del telegrama de Profinet, sobre todo cuando tenemos topologías lineales, en serie, cosidas, las estaciones. En el mismo telegrama se envía toda la información para los distintos dispositivos y según va pasando ese telegrama por las distintas estaciones, cada uno se coge la información de ese telegrama, vacía el telegrama de información y el telegrama va quedando con menos datos netos y se garantiza o se maximiza la eficiencia de la comunicación. Y por último, como posiblemente sabéis, Profinet es el bus de campo que nos permite estar trabajando sobre el mismo cable, sobre la misma red basada en Ethernet, con un protocolo que nos permite hacer el control en tiempo real y a la vez estar transmitiendo señales o telegramas de cualquier tipo, TCP/IP, ¿no? Y tener prioridad los telegramas de Profinet sobre cualquier otro tipo de telegrama para garantizar el control, ¿no? Entonces, cuando hay un gran paquete o un paquete de datos muy grande de TCP/IP, otra de las cosas que hacen los equipos nuevos con la nueva especificación es segmentar o trocear ese telegrama TCP/IP y entre medias ir metiendo telegramas de Profinet, ¿no? Esos telegramas segmentados de TCP/IP, cuando llegan al dispositivo final, se reensamblan y se tiene la información completa. Pero lo que hemos hecho entre medias es poder meter más información de Profinet en el mismo tiempo, ¿no? Y que la información llegue en menos tiempo. Bueno. Todo eso también viene a cuento de que en un proceso de automatización, como el que veis aquí, que hay un controlador y distintas periferias en campo, hay muchos ciclos, que son los circulitos que veis ahí, desde el ciclo que tarda la propia tarjeta de entrada o salida en capturar y muestrear la señal, hasta que la señal es transmitida a la cabecera del bus de campo, en este caso Profinet, más el tiempo que tarda en ser enviada por el bus de campo al controlador, más el tiempo de ciclo del controlador del control, más el tiempo de ciclo de nuevo de mandarlo por Profinet a otra estación, el tiempo que implementa la cabecera en distribuir la señal a sus tarjetas o a sus módulos, más lo que tarda la propia tarjeta de salida en activar realmente la borna, ¿no? Todos esos tiempos de ciclo cada uno va a su bola, vamos a decir, ¿no? Y lo que trata Profinet, o lo que se trata de hacer es una comunicación en que todos esos ciclos estén sincronizados y el programa del PLC pueda coger la información de todas las señales de forma sincronizada con una estampación de tiempos que lleva un maestro de sincronización horaria en la red Profinet, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto significa que Profinet, en su versión de tiempo real isócrono, que es lo que significan las siglas IRT, es una comunicación sincronizada con intervalos de tiempo en los que se van a lanzar los telegramas, de manera que conociendo todos esos ciclos de cada elemento, las señales van a estar de forma coherente en los mismos instantes de tiempo, como si fuera una captura de todos los valores en el mismo instante, ¿no? O de forma coherente. ¿Qué nos permite Profinet IRT? ¿Cuáles son las ventajas de Profinet IRT? Bueno, pues que es altamente determinístico, es decir, podemos hacer controles muy precisos porque todos los ciclos duran prácticamente lo mismo. Y los ciclos, hay muy poca desviación de un ciclo a otro, los tiempos de reacción son más cortos, ¿de acuerdo? Porque Profinet IRT reserva un ancho de banda dentro de la comunicación para garantizar esa comunicación de forma segura y paralela al mismo tiempo que otros telegramas de tipo real o de tipo no real, ¿de acuerdo? Y eso es una ventaja principal, sobre todo para cuando se quieren adquirir muchos datos y de forma muy precisa. Adicionalmente, si los equipos soportan alguna funcionalidad como la que veis aquí que se llama oversampling o sobremuestreo, significa que una vez que tenemos este ciclo tan pequeño de Profinet, o el que imponga nuestro controlador como ciclo mínimo de la aplicación, la tarjeta o el módulo es capaz de hacer subsegmentos o subciclos y hacer un muestreo en esos intervalos de tiempo dentro del ciclo Profinet, ¿no? Ahí ves el telegrama de Profinet con su parte IRT, la parte real y la parte no real de datos, y se hace un muestreo de una serie de submuestras y el módulo toma las señales.
De esa manera, como veis ahí, las ventajas es que se aumenta notablemente la precisión del control o la precisión de las señales o de las curvas de tendencia de las señales. Se incrementa muchísimo la cantidad de valores que tenemos de cara a subirlos hacia arriba y analizarlos. Ejemplos típicos aquí, por ejemplo, máquinas que van muy rápido, máquinas en las que las variables varían muy rápidamente. Imaginaos una bobinadora de papel y se quiere mirar la tensión del papel para ver si se rompe o no se rompe el papel y tener los valores muy detallados y muy precisos en intervalos de tiempo muy cortos, ¿no? O la presión al inflar botellas de soplado de botellas PET, etcétera, ¿no? Y todo esto trabaja con Profinet en tiempo real isócrono. Bien, al final lo que conseguimos con esas ventajas que tiene Profinet, sobre todo en tiempo real isócrono y con esas funcionalidades, es obtener muchas informaciones o muchos datos de campo. Ahí veis de todo lo que podemos obtener información, pues datos de la propia planta, de iluminación, de consumos energéticos, de sistemas, como veis ahí, de máquinas herramientas, de los propios PLCs, de sistemas PCs, de cualquier otro tipo de datos de los que veis ahí, hacer análisis energético, de analizadores de red, etcétera. Todos esos datos son subidos a través de un servicio o un servidor que puede ser local o puede estar situado en un servidor remoto o un servicio en una nube externa, y todos esos datos son evaluados por aplicaciones, ya sean nuestras de Siemens, de terceros o de empresas que analizan esos datos. Esos datos masivos se analizan y se toman decisiones y resultados para mejorar la producción, ¿no? De manera que tenemos este ciclo o este lazo en el que vemos que recogemos los datos, los transmitimos de forma segura hacia una nube, al exterior normalmente, los almacenamos, esos datos son analizados, incluso nos sirven para realizar posibles simulaciones y corregir o hacer innovación sobre nuestra máquina. Y una vez que visualizamos y analizamos nuestros resultados, pues son una serie de recomendaciones de mejora o para implantar en nuestras máquinas. El lazo se cierra aplicando esas medidas, por ejemplo, maximizar la eficiencia del proceso. Puede ser que un proceso tengamos que modificar la forma actual en la que se hace para mejorar la efectividad de la máquina. Por ejemplo, si detectamos errores a la hora de comunicar esos datos de posibles hackers o interferencias o problemas con la seguridad, podemos mejorar la ciberseguridad o la conexión a nuestra planta. Por supuesto, a nivel energético se trata de optimizar, tomar medidas de optimizar que se debe hacer y tener también alta disponibilidad de los módulos, ¿no? O de los equipos. Como veis, siempre se recogen los datos y de los datos pasamos al valor añadido que queremos dar a nuestra máquina. Ejemplos, no son ejemplos, algunos de ellos no son concretos, pero sí infinidad de aplicaciones que tenemos basadas en Profinet. Aquí tenéis fabricantes que, por ejemplo, se dedican a hacer maquinaria de estampación. El esquema siempre básicamente es el mismo, es o bien un controlador, un PLC, o bien un PC industrial que tiene un control basado en software, un PLC basado en software, y que ese PC hace otras tareas con los datos, ¿vale? O bien visualización, o bien los lleva, o los analiza, o los maneja con una base de datos. Y en nivel de campo tenemos los autómatas de ciertas partes de la máquina con su periferia, en este caso en Profinet, y este PC industrial sube los datos a través de una nube a otros servidores, gran cantidad de datos por segundo, y esa información nos sirve para hacer un análisis de la efectividad de la máquina, cuántas horas lleva funcionando, cuántas veces ha parado, cuántas veces se ha rechazado una pieza, es decir, no solo a nivel de la producción, sino también de un control de calidad de las propias piezas, ¿vale? También nos permite hacer un mantenimiento predictivo, es decir, si llevamos señales de cuántas horas lleva funcionando un motor, una bomba, o señales de vibraciones de ciertos equipos, podemos hacer mantenimiento predictivo y sustituir piezas antes de que fallen. Mejora continua de la máquina, mejorar los procesos, mejorar ciertas partes de la máquina o el diseño de la máquina y, por supuesto, tener una trazabilidad de los productos fabricados en esa línea, ¿no? Igualmente, como os digo, también mejorar la eficiencia energética tomando medidas de todos los consumos que tienen todas las partes de nuestra instalación o de nuestra máquina. En cuanto a este último punto, el tema de la gestión energética, por ejemplo, adicionalmente a lo que veíamos en la transparencia anterior, vamos a ver que en estas periferias descentralizadas que tenemos ahí en campo, cada vez más se implementa o bien poner analizadores de red convencional, pero se trata de poner sensores o analizadores de redes ya directamente para los circuitos más abajo de nuestro armario eléctrico, es decir, para tener una transparencia energética de todo lo que está consumiendo nuestra planta o nuestra máquina, tener idea de la facturación que vamos a tener o que nuestro proveedor de energía nos va a hacer, tener una previsión energética y tomar medidas de eficiencia. Si estamos viendo que en algún sitio se consume más de lo que debido o en cuanto a la demanda de potencias, tenemos unas ciertas potencias contratadas y queremos hacer una gestión de cargas, conectar y desconectar cargas, o tareas de mantenimiento si algunos equipos pueden estar sobrecargados o produciendo más de lo que deben,
por ejemplo, alternar bombas, etcétera, pues también podemos hacerlo con esa información, ¿no? Y por supuesto, a nivel de gestión medioambiental, pues saber cuánto es la huella de dióxido de carbono emitido, etcétera, etcétera, que también a veces lo piden. Veis que se instalan una serie de módulos en nuestras señales, en nuestra periferia descentralizada, de manera que podemos tener medidas de todas el análisis de red, de las magnitudes eléctricas del consumo energético. Otra serie de equipos que solemos montar o que benefician todo esto es lo que llamamos el sistema de condition monitoring. Básicamente esos sistemas son equipos que se utilizan sobre todo en motores, en generadores, en bombas, en ventiladores. Se conectan una serie de sensores de manera que tienen una serie de algoritmos que miden fundamentalmente la velocidad o la aceleración de las vibraciones en esos ejes grandes o en esas máquinas o en esos motores, en esos trenes de accionamiento. Por ejemplo, también en la industria de eólica, en los aerogeneradores, en los generadores y en los ejes se suele hacer. Y esos equipos manejan esa información e inmediatamente detectan si los rangos o los indicadores de esas variaciones de velocidad o aceleración están dentro de los límites o están fuera, y nos dan alarmas, nos dan avisos, y podemos gestionar o obtener los beneficios que veis aquí. Bueno, pues, por ejemplo, detectar de forma temprana posibles daños mecánicos en los equipos, hacer mantenimientos programados en lugar de reparaciones ya debidas a fallos de los equipos y actuar de forma anticipada. Y normalmente el equipo suele tener, como hablábamos antes, o los equipos cada vez implementan más servidores web, de manera que yo puedo conectarme y ver esos datos y esa información, o también extraerla en formato crudo, digamos, y ser analizarla por un software de análisis más completo, ¿no? Ahí veis como, por ejemplo, sobre el ejemplo anterior, por ejemplo, en alguna familia de nuestros controladores podemos meter ese tipo de módulos. Esos módulos llevan los sensores conectados que se instalan en las distintas posiciones o en los ejes o en las partes que puedan estar sometidas a vibración, y ahí tenemos información pues, de los sensores que nos indiquen temperatura, par de giro, velocidad y síntomas problemáticos que pueda haber en las vibraciones. Aquí tenéis como último ejemplo también algunas de las personas que trabajan con nuestros equipos o que programan nuestros sistemas. Por ejemplo, todo ese lazo cerrado que veíamos antes, ¿no? Como por ejemplo, para una cierta máquina en la que lanzamos o parametrizamos de una determinada manera, tenemos una serie de variables de proceso a controlar o manipular, se le mandan unas órdenes de fabricación a esas máquinas y está funcionando en carga. Como veis aquí, toda esa información es enviada, como decimos, a ese servidor local o a la nube, y se evalúa por un lado todos los datos adquiridos, si son correctos, no son correctos, si están dentro de tolerancias, si los equipos que estamos utilizando para tomar la medida son los adecuados, están bien calibrados, y por supuesto también no solo a nivel del proceso de la máquina, sino de la validación de las piezas que podamos estar produciendo. Todo eso va a una base de datos. En esa base de datos también quedan registradas todas las alarmas y eventos de nuestra instalación. Se analizan todos esos datos, esos históricos, y se hace una auto-optimización del diseño de la máquina. Ahí veíamos el almacenamiento, ese almacenamiento de datos que se suben de las señales de campo, se almacenan o bien en un equipo, que es al fin y al cabo un PC industrial normalmente, que también lleva la parte de control, se almacenan localmente, pero la otra opción, como veis, es algún servidor que esté en red dentro de la propia planta, o incluso llevarlo a servidores externos a la planta. Y en este caso, por ejemplo, el fabricante tomaba medidas del proceso, en este caso longitudes de las piezas, presiones, temperaturas y demás, velocidades. Como os he dicho antes, se aprovechaba de las ventajas de trabajar con Profinet en tiempo real isócrono con la funcionalidad de oversampling o de sobremuestreo. Conseguía captar señales con una frecuencia alta, de más de unos 10 kHz, y tenía garantizado un ancho de banda reservado, trabajaba con una gran cantidad de volumen de datos del orden del megabyte por segundo. Y una vez que esos datos los tiene el controlador, en este caso controles basados en PC, dan la oportunidad de ser procesados o tratados a través de otras herramientas, por ejemplo, programación en .NET, o si el diseño de los lazos de control o de la regulación se hacía en MATLAB, Simulink, poderlo implementar mediante herramientas que convierten al código de nuestros controladores directamente. Y, por supuesto, trabajar en un entorno de Windows en tiempo real, ¿no? Es de lo que se trata. Bien, al fin y al cabo, veis, se recogen los datos, se analizan, se muestrean, se toman sus desviaciones. Básicamente ahí lo que se hace o lo que se analiza es pues, modelizar el proceso, ver si las variables son críticas, cómo poder cambiar la parametrización de la máquina, ver si las señales que se recogen son fiables o no, almacenar y tratar esos datos
que se suben a la nube o del proceso, tanto de los productos como del proceso, y definir o modificar la lógica de control o bien hacer una optimización iterativa de la máquina. ¿De acuerdo? Bien, en definitiva veis aquí que toda la parte aplicada a Industria 4.0 parte desde el diseño del producto, con herramientas de diseño en CAD/CAM, pasando por herramientas que nos simulan el flujo de datos o de información o de los propios materiales en la planta, a nivel físico y a nivel de eficiencia de la producción, ¿de acuerdo? Y digamos que cuando ya diseñamos y tenemos nuestro PLC o nuestro autómata en planta, podemos implementar medidas de gestión energética, como antes hablábamos también dentro de Profinet, está el estándar de Profi Energy, que nos permite ahorrar energía en paradas de plantas o desconectar robots o motores que tengan este perfil durante pausas programadas, por ejemplo, y ahorrar energía. Por supuesto, también toda la interconectividad hacia campo y hacia los sensores, como habéis visto, con la parte de IO-Link. Y toda la información que tiene el PLC subida a esa plataforma o a esa nube directamente o a un servidor central, ¿de acuerdo? Como habéis visto ya también en otras transparencias, digamos, lo que se está implementando cada vez más es que como el estándar que se ha definido, digamos, para intercomunicar las máquinas entre sí o llevar los datos de unas a otras es el OPC-UA, nuestros controladores empezarán a implementar ese servidor de manera que en ocasiones donde no haya necesidad de un cálculo excesivo en un PC, los datos, o podemos llegar a prescindir haciendo la máquina más económica, más viable económicamente, y poder directamente que la aplicación o los servidores accedan directamente a ese servidor de nuestro controlador y llevar toda la información directamente.